Buenos días, estimados docentes, jurados. Nuestro equipo vamos hoy a socializar el informe de atención psicopedagógica de un estudiante de tercer grado indígena con dislexia de la institución etnoeducativa técnica NASA West en Colombia para optar al grado como magíster en psicopedagogía. Nuestro equipo está conformado por Luz Nidia Peña, docente, Enid Vergara, psicóloga, Verena Álvarez, docente, y mi persona, Lady Segura, psicóloga. Introducción. El presente trabajo aborda un caso psicopedagógico de un niño indígena NASA con dificultades en lectoescritura. Se analiza desde una mirada integral para comprender los factores que influyen en su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto cultural, social y educativo en el que se desarrolla. Desde el diagnóstico y la revisión teórica se aportan estrategias de acompañamiento que fortalezcan sus habilidades comunicativas y respeten su identidad cultural. El niño se llama Willy Isaac Velasco Quilcue, tiene 9 años de edad, estudia en la institución etnoeducativa Nazahues Fisni, sede Altamira Baja, cursa el grado tercero. La dificultad o trastorno es la dislexia y pertenece al resguardo indígena Nazahues de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima. El niño creció en un ambiente rural con acceso limitado a las impresiones y a la tecnología. Nuestro idioma es el Nazayugüe y pues el español viene a ser la segunda lengua del niño, por lo tal, el niño tiene la dificultad para hacer las actividades académicas. El niño es lúdico en el momento cuando se trabaja en nuestro idioma, pero ya se retrae cuando se le pone actividades en español. Por tal motivo, se le trabajó el TONI 2, 2Ts, que es el TONI 2 y el Cumanes. El TONI 2 evalúa la inteligencia no verbal y en este test el niño obtuvo un promedio bajo. Pero no deja de ser no llega a ser una discapacidad. En el Cumanes evalúa la madurez neurológica y valora el desarrollo cognitivo. Allí en el Cumanes se le trabaja la comprensión audioverbal, la comprensión de imágenes, leximetría y la escritura en audionósica. Teniendo en cuenta pues los resultados encontrados y las características del estudiante, investigamos un poco los referentes teóricos y a partir de aquí encontramos 4 puntos fundamentales. Primero, el origen o el lenguaje en la comunicación humana, lo que son los trastornos del aprendizaje, los criterios diagnósticos y algunas estrategias de intervención. Para hablarles un poquito del lenguaje en la comunicación humana, es necesario comprender que el lenguaje tal cual, como lo conocemos en este momento, no ha sido así desde sus principios. Michael Tornacelo nos dice desde algún punto de vista que para el lenguaje que hoy tenemos tuvo que haber una colaboración, tuvo que haber una sinergia. Primeramente empezaron pues comunicándose por símbolos, por gestos, por mímica. Poco a poco empezaron a escribir esto para hacer que se pudiera transmitir de generación en generación. En aquel momento eso lo fueron creando. Ahora este lenguaje nos toca aprenderlo. Es por eso que surge el trastorno específico del aprendizaje, que el DSM-5 lo cataloga dentro de los trastornos de neurodesarrollo que tienen un inicio en la infancia o vida escolar. Aquí hay una característica principal y es una dificultad para aprender actitudes académicas esenciales que las dividen en 3. La de la lectura, que la dificultad sería dislexia, la escritura, que la dificultad sería disgrafía, y el cálculo matemático, que en este caso sería discalculio. Ahora, ¿cómo diagnosticar? Hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. El mismo manual nos dice que hay que descartar
primero, que haya una discapacidad intelectual. En nuestro caso, por eso se aplicó el TONI 2 y pudimos descartarla. Y que hay que tener en cuenta el aspecto cultural, el tema de la lengua materna, la historia académica, que no haya muchas inasistencias. La característica muy puntual son niños que entonces al momento de leer, leen despacio, tienen repeticiones, invierten letras, tienen como una lectura en espejo, se confunden. Estas características, de acuerdo a cuál sea el énfasis, presenta entonces o tiene unas estrategias de intervención. Para esto hay muchos modelos que lo dicen, pero hay unos en especial que aportan a lo mismo, diciendo, por ejemplo, Magaña, que el único tratamiento eficaz es una correcta enseñanza y técnicas de reeducación. Asimismo, Sorey, en el manual que tiene para el abordaje de las dificultades o trastornos del aprendizaje, nos habla de que es necesaria precisamente esa reeducación, que tiene algunas estrategias muy puntuales. Una educación multisensorial que involucra visión, audición, tacto, una educación psicomotriz que tiene que ver un poco con lateralidad derecha e izquierda para la inversión de letras o palabras, un entrenamiento perceptivo motriz, lo que yo oigo, lo que yo veo, puedo elaborarlo. Un desarrollo psicolingüístico que tenga que ver con una recepción auditiva y percepción visual muy clara, de modo que la persona pueda hacer asociación auditiva, letra oída, letra vista. Partiendo de estas estrategias, pues entonces diseñamos desde nuestro grupo algunas estrategias para aplicar. Estas son nuestras propuestas. Bueno, en nuestra propuesta de intervención y ejecución se hizo una selección del caso en el que se utilizó la entrevista de primera mano de manera directa al estudiante, se hizo entrevista también a los familiares y se hizo la observación directa del estudiante. Tenemos en nuestra propuesta de intervención nuestro objetivo general, que es diseñar e implementar una propuesta psicopedagógica orientada a fortalecer la lectoescritura en un estudiante indígena con dislexia en el grado tercero. Tenemos 3 objetivos específicos en nuestra intervención y el primero es desarrollar actividades multisensoriales para fortalecer la relación sonido-grafía y mejorar la decodificación y fluidez lectora. Segundo es fortalecer la comprensión lectora mediante estrategias lúdicas y visuales adaptadas al estilo de aprendizaje del estudiante. Y como tercera, mejorar la producción escrita y verbal a través de ejercicios estructurados y apoyados visuales, con apoyos visuales, juegos y construcciones técnicas de autocorrección. Bien, continuando con nuestra propuesta y metodología, tenemos también unas actividades que buscan ofrecer al estudiante un ambiente inclusivo en el que él se sienta importante, sienta que la lengua materna de él no es impedimento alguno para él adquirir aprendizaje. Por ende, se hizo necesario adaptar algunas actividades para él de manera directa, para que reduzca barreras en el aula y se fortalezca y se respete la identidad cultural del estudiante, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje que él lleva. Y esto favorece la comprensión lectora y de escritura del estudiante. También se trabajaron actividades de aprendizaje con actividades como lecturas de cuentos, escrituras con marcadores para resaltar así colores y que también este aprendizaje pueda ampliar su vocabulario y su memoria. Se hicieron enfoques psicopedagógicos y de contexto en el que se tuvo en cuenta completamente su lenguaje materno, su identidad cultural y especialmente su ritmo de aprendizaje. Los materiales que se utilizaron estaban en fácil acceso del medio. Se utilizaron espacios libres, el aula, el patio, una agradable luz. Bien, entre los ejercicios o actividades de esta propuesta se realizó una actividad. La actividad primera quiere decir que el niño debe cubrir con letras el nombre correspondiente a la imagen que se le da. Esto favorece de manera visual y auditiva los sonidos y le ayuda a captar y a grabar de manera memorística y visual las actividades que está realizando o la imagen. En la actividad 2 utiliza letras elaboradas en cartón, el cual permite que construya el nombre del animal. Esta imagen promueve la asociación entre grafema y fonema, que es producción e imagen. Bien, continuamos con la actividad 3, en la que se le pide escribir con un marcador resaltando colores el nombre del animal o del objeto observado. Esto refuerza la decodificación y la escritura espontánea del estudiante.
La cuarta actividad es la creación de un diccionario visual con el idioma de él, que es Nasa Yuwe, y el español. Se elaboró un pequeño diccionario con imágenes del entorno del niño, acompañada con respectivas palabras de la lengua Nasa, Nasa Yuwe y español. Esto es esencial porque él así va observando que hay igualdades, solamente es la pronunciación. Bueno, y en relación al análisis de resultados de todo este plan de intervención, logramos una conciencia fonológica multisensorial en el estudiante a través de esos ejercicios con apoyos visuales, donde con la dirección del docente se hicieron autocorrecciones, la coherencia de todas las frases y utilizando las imágenes como guía. También logramos un aprendizaje lúdico, hubo motivación por parte del estudiante, eso permitió facilitar todo el proceso y despertó en él ese buen ánimo para relacionarse con el docente en toda la ejecución de los ejercicios en el proceso de intervención. Y por último, logramos la producción bilingüe, que si bien es cierto, es una actividad que requirió un poco más de práctica, que fue un poco más compleja, dado la lengua pues materna del estudiante, se logró establecer conexiones significativas con el español y así se fomentó un aprendizaje inclusivo y era la finalidad del ejercicio. También en ese análisis de resultados logramos que el estudiante interpretara contenidos del texto, ¿verdad? Que se apoyara en esas imágenes, esos símbolos, como hemos mencionado, que luego del texto leído se respondieran preguntas como quién, qué, dónde, y se lograra una lógica y una conexión dentro del análisis de esa actividad. Identificaba ideas principales y también detalles relevantes del texto que se adaptó. Y por último, todas esas palabras en ese relato que se utilizó, el estudiante pudo hacer un análisis profundo. Como recomendaciones, como equipo de intervención, queremos seguir ajustando estas estrategias a esos contextos, a la ubicación geográfica, a las limitaciones del estudiante, a nivel familia, también trabajar en el reconocimiento y el apoyo, en el ámbito escolar, seguir con las prácticas de intervención que se fortalezcan y se sigan haciendo estos seguimientos. Y por último, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que estas estrategias psicopedagógicas se mantengan en el aula para que el estudiante logre un aprendizaje significativo y una adherencia a todo ese proceso. Y este trabajo concluyó que la experiencia en psicopedagogía con todos estos ejercicios, ¿verdad? Enfocada en una práctica intercultural y humanizante, se convierte en una estrategia que transforma realidades, que mejora el aprendizaje y la participación en los ámbitos educativos. Y también se identificó la necesidad urgente que en el sistema educativo actual se tenga en cuenta estos modelos inclusivos que evalúen esas realidades culturales, lingüísticas, la diversidad y además de eso las realidades sociales que atraviesan estos estudiantes. Y como grupo, como equipo, es necesario seguir investigando, sensibilizando y generando espacios de diálogo de estos saberes y que eso se lleve a una realidad concreta que no llega al papel solamente, sino que se sostenga a través del tiempo. Como equipo queremos darle muchas gracias a la Universidad de Panamá, a los docentes, a ustedes, jurado evaluador, a la institución, nuestros compañeros, familia y también a ese estudiante del caso atendido que nos permitió poder llevar a cabo este trabajo. Por último, quiero ya finalizar la grabación y darle muchas gracias nuevamente.